Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega en este canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el método filter de los arrays en JavaScript, así que vamos a empezar. En este video vamos a ver acerca de filter y cómo este nos funciona para filtrar elementos dentro de un array. En el video anterior vimos acerca de map y teníamos este array de emojis y le aplicábamos un map para hacer transformación de datos. Por ejemplo, después de aplicarle una función map, transformábamos cada uno de los elementos y, por ejemplo, lo volvíamos en un nuevo elemento. Bien, cada uno de los elementos lo transformábamos, dejando un array pues diferente sin mutar o sin cambiar el estado original, y teníamos pues este array ya transformado. Ahora, bajo este array ya transformado, después de aplicarle un map, pues vamos a hacer un filter. Y el filter, como su nombre lo indica, nos sirve para filtrar elementos de ese array bajo un condicional. Bien, por ejemplo, si nosotros buscáramos la comida que es vegetariana dentro de ese array, pues obtendríamos este resultado, porque son los elementos que cumplen con la condición. Esto es muy importante entender, porque filter básicamente va a procesar o va a ejecutar esta condicional por cada uno de los elementos, generando un nuevo array. No va a crear o no va a modificar el array original, va a crear uno totalmente nuevo con los elementos que coincidan con la condición. Entonces pensemos, nuestro array es ese es nuestro array completo, y nuestra condicional va a ser ejecutada en cada uno de los elementos. Los elementos que coincidan con un true, con algo que nos dé verdadero, van a pasar al nuevo array. Por ejemplo, si es vegetariana, entonces preguntamos por cada uno de los elementos si esa comida es vegetariana, y vamos a obtener como resultado un array con la comida que es vegetariana. En este caso serían estos dos elementos que vemos acá. Es importante saber que filter siempre nos va a retornar un array. Por ejemplo, si nada coincide, si ninguno de los elementos tiene esa coincidencia, pues básicamente vamos a tener un array en vacío, es decir, que ninguno cumple con ese condicional. Ahora, puede ser al contrario, puede ser que precisamente todos los elementos cumplan con la condición. Por ejemplo, si todos los elementos son comida, pues al final el array original tiene 4 elementos, de los cuales todos son comida, así que tendríamos un array con exactamente los mismos elementos, porque todos cumplen con la condición. En este caso, por ejemplo, al aplicar nuestra función de es vegetariano, pues solo 2 elementos cumplen con esa condición, así que vamos a tener un array de 2. Entonces, de acuerdo a la condición, podemos tener un array vacío, otro con los elementos que coincidan, pero nunca vamos a tener un array con más elementos del original, porque no tendría pues sentido. Bien, por ejemplo, si ahora ejecutáramos la función de no es vegetariano, es decir, los elementos que tienen carne, pues el array sería el de acá, porque son los elementos que coinciden con la condición. Esta es la teoría, pero precisamente vamos al código para ver cómo es el uso de filter. Iniciemos. Acá tenemos un array con números y vamos a querer utilizar filter. Por ejemplo, podríamos hacer cosas como numbers.filter, y yo quisiera filtrar todos los elementos que son literalmente pares. Bien, entonces cojo cada uno de los elementos, porque filter va a iterar cada uno de los elementos. Entonces acá voy a tener cada uno de estos elementos, y todos los que cumplan con la condición van a quedar en el nuevo array. Entonces, por ejemplo, la condición va a ser que si residuo de la división entre 2 es igual a 0, entonces significa que el número es par. Entonces vamos a guardar esto en una variable llamada RTA y vamos a imprimirlo en nuestra pantalla. Entonces, ahí está. Vamos a ir y vamos a ejecutar. Vamos a limpiar nuestra terminal y ejecutamos. Bien, tenemos un array con los números que son pares, que en este caso es el 0, 2 y 4. Ahora, precisamente si yo quisiera hacerlo inverso, pues podría decir que si el residuo de la división es diferente a 0, significa que si hay un residuo, entonces me da los números de ese array que no cumplen con la condición, en este caso los que son impares, como el 1 y el 3. Bien, esa es la forma más sencilla, bien, de utilizar nuestro array, pero vamos a hacerlo un poco más complejo, precisamente utilizando un array de objetos.
Para empezar a jugar con un array de objetos vamos a crear precisamente nuestro array que se llama orders, que representan órdenes de compra, y cada uno de estos objetos va a tener 3 atributos: customer name, total y delivered. Aquí vamos a empezar a ejecutar filter para ver quiénes cumplen con la condicional. Vamos entonces a empezar. Por ejemplo, acá yo quiero los ítems que estén entregados, que delivered esté en true. Si miramos, literalmente solo 3 elementos están en true, es decir, son órdenes que han sido entregadas y esta orden aún no. Entonces, por el método filter podría entonces hacer esta búsqueda y solo obtener los elementos que cumplan con la condición. Entonces vamos a ir a orders.filter y realmente lo que recibe filter es una función, y esta función va a ser ejecutada por cada uno de los elementos, y los que cumplan con la condición, los que den true, se van a quedar en el nuevo array. Entonces esto funciona de la siguiente manera. Pues podemos ir aquí a item, vamos a utilizar una array function. Entonces aquí podría hacer un if literal. Entonces aquí podría ir si item.delivered es igual a true. Si esto es igual a true, entonces vamos a retornar que sí, que este elemento va a ser parte del nuevo array. Y si no, pues no, este elemento no va a ser parte del nuevo array. Entonces le creamos un false. Bien, entonces nosotros vamos a retornar console.log de items y vamos a ver quiénes son. Entonces vamos a ejecutar. Algo tenemos aquí, acá es orders, y vamos a de nuevo limpiar y ejecutar. Ahora tenemos los elementos que cumplen la condición, es decir, todas las órdenes que han sido entregadas. Aquí filter no hace ninguna modificación, simplemente si la función, que en este caso es esta, retorna true, se queda con ese elemento como parte del nuevo array. Bien, ahora podemos reducir esto mucho más, es decir, al final podemos reducir esto a si la condición, por ejemplo, es igual a true, pues al final esto ya nos retorna un true o false. Es decir, si no es igual a true, pues es falso, por ende no va a pertenecer al nuevo array. Bien, entonces lo podemos minimizar en este sentido. Vamos a obtener la misma respuesta. Es más, al final esto es un booleano, así que ya tiene una sentencia booleana, es decir, todo lo que sea true, todo lo que sea false. Entonces, si hay algún elemento, alguna orden que esté en false, simplemente este objeto como tal no va a estar dentro del nuevo array. Entonces nos sigue funcionando de la misma manera y podemos reducirlo como una expresión muy pequeña en vez de tener varias líneas de código. Ahora, hagamos otro tipo de filtros. Entonces vamos por acá y por ejemplo yo quisiera buscar todos los que tengan un total mayor a 140. Al final serían estos dos elementos, tienen un total mayor a 140. Entonces podría decirle total mayor a 140 y vamos a ver precisamente qué nos responde. Entonces vamos a ejecutar y acá tenemos el segundo array con los elementos que cumplen con esa condición. Recuerda, él nunca transforma el elemento, simplemente se queda o escoge los elementos que cumplen con la condición y los hace parte de ese nuevo array. Los que no, simplemente pues no van a ser parte de ese array. Bien, y no transforma o no cambia el array original. Si nosotros imprimimos el array original, orders, siempre vamos a obtener el mismo, el original. Es decir, este es el array filtrado, que es un nuevo array, pero si nosotros queremos ver orders, él sigue intacto. Es decir, es un método filter, es un método immutable, no cambia el estado del array original. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Podemos hacer arrays, filtros un poco más complejos. Por ejemplo, los que cumplen con una condición de que si ítem total es mayor a 140 y ítem total sea menor a 200. Bien, entonces ponemos acá menor a 200. Entonces realmente el único que cumple con la condición es este elemento, es mayor a 140 y es menor a 200.
Sin embargo, como es solo un elemento, pues igual él nos da un array de un elemento, pero al final es un array con los elementos que cumplieron con la condición. En este caso solo un elemento cumplió con esta condición, entonces nos devuelve un array con ese objeto o ese elemento que cumple con la condición. Ahora, por ejemplo, podría ser otro filtro. Vamos a ver otro filtro. Vamos a comentariar este. Y hacer un filtro donde, por ejemplo, el customer name sea igual a Valentina. Vamos a ver, aquí ponemos Valentina y otra vez tendríamos pues un array de uno solo. Bien, a menos que tuviéramos otro elemento que su customer name sea Valentina, pues tendríamos ya dos elementos. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si devuelve solo un elemento, igual nos devuelve un array con un elemento. Por ejemplo, alguien que cumpla todos, alguien que, por ejemplo, podríamos hacer un total, un nuevo filtro, donde total sea mayor a 10. Básicamente todos cumplirían con esta condicional. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a limpiar la consola. Si ejecutamos esto, pues vamos a tener un array muy similar al original, o igual, idénticamente igual, pero no estamos transformando el array original, se está creando uno nuevo con los elementos que coinciden con la condición. Y aquí en este caso todos los elementos cumplen con la condición, así que tenemos todos los mismos elementos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí en digamos que en esta condicional podemos ser tan complejos como queramos. Por ejemplo, podría ser si es mayor a 10 y si el item.delivered fue entregado. Entonces, si esto es true, entonces aquí ya podríamos decir que el filtro es un poco más preciso. Es decir, tiene que ser el total mayor a 10 y tiene que estar delivered en true. Entonces ahora obtendríamos solo tres elementos, los que cumplen con ese filtro. Está en true y su total es mayor a 10. Y si yo le pongo otro filtro, por ejemplo, y si item, el customer name es Santiago, por ejemplo, entonces igual a Santiago, entonces pues obtendría un array de un elemento, porque solo un elemento cumple con la condición de que está en true, de que es mayor o igual a 10 y que su customer name es Santiago. Ahora que ya sabes el uso normal de filter y cómo pues puede variar, vamos a hacer un uso bastante interesante que se utiliza mucho en parámetros o en técnicas como Redux o precisamente utilizando estos métodos de inmutabilidad. Entonces ten en cuenta lo siguiente: ¿qué pasa si yo te digo elimina un elemento de ese array? Quiero eliminar el elemento de la posición 1, de la posición 2, de la posición 3, cualquiera uno de estos elementos, sin modificar el array original. Bien, lo más normal es que nosotros ejecutemos un método como orders.splice, donde splice básicamente nos dice qué posición queremos eliminar. Digamos que quiero eliminar la posición número 2 y cuántos elementos quiero eliminar a partir de ella. Pues solo quiero eliminar un elemento. Bien, si yo ejecuto este método, modifico el array original. Vamos a verlo. Entonces aquí precisamente se eliminaría el elemento número 2. Entonces vamos a ejecutarlo y tenemos a orders, pero ahora lo tenemos sin el elemento número 2, que en este caso era Santiago. Recuerden que los arrays van de 0, 1, 2. Entonces aquí lo logramos eliminar, pero al final modificamos el array original. No podemos volver a el array como lo teníamos en su estado original. Y esto es porque splice precisamente es un método que es mutable, cambia el array original. ¿Cómo haríamos entonces para eliminarlo sin cambiar el estado original? Pues básicamente es un filter. Literalmente podría ser un filter. Bien, si yo quisiera eliminar uno de los elementos, podría entonces hacer lo siguiente: orders, vamos a poner aquí RTA, const RTA, y en teoría podríamos hacer orders.filter, y aquí literalmente debería escoger los elementos que van a quedar en un nuevo array. Solo quiero dejar uno por fuera, el que está en la posición 2. Entonces el array, aparte del ítem, me puede dar la posición que está iterando, que es su index. Entonces
podría preguntar si index, bien, si index es diferente, es decir, no es la posición número 2, entonces todos los elementos que no cumplan con esta condición van a quedar en mi array como tal. Entonces vamos a imprimir acá y vamos a ver si se viene el algoritmo y vamos a ver RTA. Entonces por acá tengo algo con RTA, creo que ya la había puesto por acá, entonces vamos a darle RTA número 2 porque ya estaba declarada y como es una constante pues no puede ser declarada doble vez. Entonces miren que aquí volvemos a tener el array sin Santiago, pero no modificamos el array original, es decir, el array original sigue estando intacto y tenemos un array sin ese elemento. Así que si están en algún momento en que quieran precisamente eliminar un elemento del array sin el original, sin modificar el original, que esto puede ser muy común en aplicaciones de JavaScript, normalmente ahorita se manejan no modificar el estado original y casi que en esto se basa Redux, en crear nuevos estados sin modificar el estado original. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues aquí también lo podríamos hacer con un filter, porque se queda simplemente con los elementos que no coincidan con la condición, por ende pues simplemente digamos que rechazamos al que esté en la posición 2. Entonces tienes las dos opciones con el método split, pero al final recordemos, o split, déjenme, siempre tengo una confusión con esos dos, split, sí, porque recuerden que hay otro método llamado split, slice es el otro método, pero ese es para otro tipo de cosas, pero split acá, este es splice, lo que hace es sí eliminarlo, pero es un método que es mutable, es decir, modifica el array original. Filter, como no es un método immutable, pues nos va a dejar hacer esta opción sin modificar el array original. Ya has visto cómo utilizar filter y sus variedades. Sin embargo, en JavaScript se han lanzado nuevos métodos como find, every y sum, que son métodos también muy parecidos al filter. Bueno, no tan parecidos, de por sí con filter yo puedo hacer un find, un every y un sum, pero son cosas que debemos tener en cuenta. Entonces vámonos primero por el find. Recordemos esta condición, si yo quiero filtrar y estoy seguro que solo existe un elemento que cumple con esa condición, por ejemplo si el customer name no se repitiera, yo quiero buscar el elemento que el customer name sea Santiago. Entonces si yo imprimo esto, entonces console.log items y imprimo, pues me va a devolver ese elemento, solo que me lo devuelve en un array. Y muchos, entonces lo que hacemos es hacer lo siguiente: si al final solo quiero ese objeto, entonces empezamos a hacer un sub0, porque sabemos que el array simplemente es un array con un elemento adentro y sabemos que esa primera posición es 0, entonces empezamos a hacer ítem sub0 para sacarlo como de este array. Esto puede ser algo incómodo porque al final podría hacer esto con un find y ya, y él automáticamente nos va a retornar sin tener que hacer ese horrible sub0, pues hacemos find y él ya nos va a devolver el objeto, bien, sin tener que sacarlo del array. Simplemente él encuentra y nos va a devolver el que tenga la primer coincidencia y ya simplemente aquí sabemos cuál es ese objeto. Ya no tenemos un array, find siempre nos va a devolver un objeto, ese es básicamente su variedad. Siempre, a diferencia de filter que devuelve un array, nos va a devolver un objeto, el que cumpla con la condición. ¿Qué pasa si hay más de un customer name o un objeto que cumpla con la condición? Él simplemente va a retornar el primero que encuentre. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero puedes hacer una búsqueda directa con find y pues simplemente es una condicional y no nos va a devolver un array, sino simplemente el primer objeto que cumpla con esa coincidencia. Ahora el otro es every. Es otra variación. Lo que tenemos aquí es que nos devuelve true o false. No nos devuelve un array, nos devuelve sí o no. Y every es si todos cumplen con una condición. Entonces, por ejemplo, la pregunta es: ¿todos los elementos en este array su total es mayor a 10? Entonces vamos a ver la respuesta. Si todos los elementos cumplen con esa condición, la respuesta va a ser true. Entonces vamos a ver.
por acá, creo que ya había utilizado RTA, entonces vamos a volver a RTA2. Vamos a limpiar y ejecutar. Entonces me dice, sí, mira, todos los elementos cumplen con esta condición. Si algún elemento no cumple con la condición, por ejemplo, que si todos los elementos son mayores a 300, bueno, a 100, yo sé que algunos sí, pero aquí every va a asegurarse de que todos deben cumplir con la condición y me va a retornar true o false. Entonces aquí, como no todos cumplen con la condición, pues me retorna false. Bien, entonces es una forma sencilla de que con every podemos saber si todos los elementos cumplen con una condición dada. El caso contrario precisamente de sum. Entonces sum lo que hace es, si algún elemento cumple con esa condición, va a devolverme true o false. Bien, entonces vamos a ver. Entonces miren que en este caso me volvió true, porque pues si hay elementos que son mayores a 100, es decir, por ejemplo 120, 180 y 240. Recordar, todo esto lo podríamos hacer con filter, pero pues find, every y sum nos dan pues como una mejor sintaxis. Por ejemplo, aquí directamente nos retorna el objeto que cumpla con la coincidencia, every nos retorna true o false y sum también nos retorna true o false. Filter siempre nos va a retornar un array. Pero si estás en alguno de estos casos y simplemente quieres saber si algún elemento tiene o cumple con una condición en estado true o false, pues puedes utilizar every, sum o find si necesitas ese objeto directamente. Bien, entonces ya sabes cómo utilizar filter y también estas nuevas funciones que las puedes empezar a usar y son precisamente nuevos métodos de JavaScript. Ya sabes cómo utilizar filter, find, every y sum precisamente para hacer búsquedas dentro de un array. Ahora precisamente puedes complementarlo con el uso de map que hemos visto en el video anterior y no te pierdas el siguiente video que es acerca de reduce, que también es un método muy interesante. Así que este es el video y nos vemos en la próxima. Espera, ya terminó este video, pero aquí te voy a dejar sugerencias y recomendaciones precisamente para que continúes aprendiendo acerca de desarrollo web. Y obviamente si te gustó este video, suscríbete al canal, darle like, compártelo, comentaré a este video y estaré viéndote en el siguiente. Así que hasta la próxima y espero te suscribas.